Muchas bendiciones para tu amiga y hermana Janet Patricia y te doy la bienvenida a mi canal y a la serie Más que Cantar. Nos has dicho, yo lo creo. En el día de hoy quiero compartir un poco más sobre el ministerio profético o el don profético. Primera de Corintios 12 nos comienza diciendo: no quiero que sean ignorantes sobre los dones espirituales, y comienza a darnos una lista detallada sobre ellos. Palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, fe, dones de sanidad, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque aunque son diversos dones, sigue siendo todos dirigidos por el Espíritu Santo. Aunque trabajan diferentes, todos provienen y son del Señor. Todos tienen el propósito de bendecir al cuerpo de Cristo para perfeccionar y edificar a la iglesia para que ésta madure, como nos dice Efesios 4:12. ¿Quién reparte los dones? Es el Espíritu Santo quien reparte los dones de acuerdo a su voluntad. Primera de Corintios 12:11 nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y nos hace un llamado a desear ardientemente los mejores dones. El mejor don para ti es aquel que va de acuerdo con tu llamado, con tu propósito como miembro del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del espíritu de profecía, todos en un ambiente o atmósfera de adoración y alabanza podemos profetizar, aunque no tengamos el don profético o no tengamos el oficio como profetas. Ejemplo de esto en la palabra: el rey Saúl, después que fue ungido por el profeta Samuel, nos dice que vio un grupo de profetas y en medio de ese ambiente profético comenzó a profetizar. En el Nuevo Testamento, en Hechos 19, los versos del 1 al 6, Pablo estaba predicando y los oyentes recibieron el mensaje, y cuando Pablo puso sus manos sobre ellos, dice que todos comenzaron a profetizar. En cambio, el don de profecía es uno de los 9 dones del Espíritu que habilita al creyente para ministrarle a la iglesia. Este don es otorgado por el Espíritu al creyente y es un nivel más alto que el espíritu de profecía. Si una persona recibe el don de profecía, es responsable de avivar y no descuidar el don. Debe tener una vida de oración y lectura de la palabra para que pueda usar el don de profecía para el bien del cuerpo de Cristo, entendiendo que el que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación, como nos dice Primera de Corintios 14:3. El ministerio del profeta es uno de los 5 ministerios que Cristo dio para perfeccionar a su cuerpo. Es un don dado a la iglesia, y no todo el que profetiza es profeta. Un profeta recibe visiones, revelaciones de parte de Dios, es un portavoz de la voz de Dios. El oficio del profeta es un ministerio, es una vocación, es Dios quien los escoge y puede operar en otros dones, especialmente en los dones de revelación. Pero recordemos lo siguiente: el profeta no es importante en sí mismo, lo que es importante es el mensaje que viene de parte de Dios. El profeta tiene un don maduro. El profeta despierta al pueblo para oír la voz de Dios. El profeta despierta al pueblo de Dios para oír su palabra. Tiene un ministerio de revelación en la palabra de Dios. Es responsable de traer vida, unidad y madurez a la iglesia. El profeta confirma llamamientos e imparte dones. El profeta a menudo provee dirección en los servicios. Incluso puede predecir eventos futuros. Lo más importante es que sea que Dios nos use en medio de un ambiente profético, tengamos el don para profetizar o esté el llamado de Dios para ejercer el oficio como profetas. Su propósito es el mismo, es edificar, exhortar y consolar. Primera de Corintios 14:3 nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando hablamos de edificar, lo podemos comparar como un edificio. Es levantar, colocar cada piedra, cada bloque en su lugar. El Espíritu Santo está edificando su iglesia constantemente y está añadiendo nuevos materiales. ¿Para qué? Para que la iglesia sea fortalecida y para que ella pueda avanzar, para que la iglesia pueda madurar. También es para exhortar. Cuando hablamos de exhortar, se refiere a alentar con palabras, aconsejar, amonestar, advertir. Pero exhortar no es condenar, ni usar un tono de condenación, porque en Cristo ya no hay condenación, como nos dice Romanos 8, sino que el Espíritu Santo trabaja trayendo convicción y siempre va a dar una salida. La exhortación nunca debe dejar a la iglesia sintiéndose pesada o abatida, sino que debe estimular al arrepentimiento y nos conduce hacia la dirección
dirección correcta. Cuando hablamos de consolar, quiere decir que viene a fortalecer, viene a traer ánimo, viene a aliviar la tristeza, trae esperanza, inspira la confianza. La consolación trae sanidad emocional. Puede entrar a lugares donde solo el Espíritu Santo puede entrar. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas 4, los versos 17 al 19, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable, favorable del Señor. ¿Cómo puede llegar o manifestarse una profecía? Palabras espontáneas, una impresión, un pensamiento revelado en el momento. Puede ser una visión. Vemos en Hechos 9 el ejemplo de Ananías cuando recibió la visión de Saulo, que tenía que ir a ese lugar y ministrar y orar por él. Vemos también cuando Pedro tuvo una visión profética sobre la casa de Cornelio en Hechos 10. Sueños, visiones. En Hechos 2:17 nos hace una referencia a la palabra profética de Joel 2, los versos 28 a 29, donde dice que en los últimos días Dios va a estar derramando de su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas van a profetizar, los jóvenes van a tener visiones, los ancianos van a tener sueños, y también puede ser recibida a través de ángeles. Y quizás uno es un poco cuidadoso en esto, pero vemos en Hechos 27, los versos del 23 al 26, una experiencia que tuvo Pablo, donde dice que en esa noche tuvo en presencia de él un ángel de Dios y estuvo profetizándole, hablándole lo que iba a estar aconteciendo. Las profecías pueden ser habladas, también compartidas a través de un cántico con instrumentos musicales. Nos dicen Primeras de Crónicas 25, los versos 1 y 3, que David y los comandantes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Y dice que ellos profetizaban con las liras, con arpas, con címbalos, o sea que usaban sus instrumentos musicales, y bajo la dirección de Jedutún profetizaban dando gracias y alabando al Señor. La profecía puede ser en una oración, puede ser en la adoración, puede ser que la recibas con anticipación y puedas escribirla. Incluso una palabra puede ser recibida y ministrada mediante una actuación. Vemos mucho esto en el Antiguo Testamento, donde muchas veces los profetas actuaban o dramatizaban las profecías para que la gente pudiera entenderlas y pudieran visualizarlas. Quiero compartirte algunos principios que nos van a ayudar mucho al momento de profetizar. La profecía nunca reemplaza las escrituras. La profecía de las escrituras es el nivel más alto de profecía. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Las palabras proféticas deben ser juzgadas. ¿Por qué? Porque es un don imperfecto. Nos dice 1 Corintios 13, los versos 9 y 10, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Así que las profecías de la actualidad no son infalibles. Cuando una palabra profética es juzgada y es corregida correctamente, y cuando hablo de correctamente es en amor, en mansedumbre, tanto la persona que está siendo corregida del error como aquellos que están escuchando van a aprovechar de esta enseñanza. La gente necesita estar libre para desarrollar sus ministerios dentro de la seguridad que provee la iglesia local, donde el liderato tiene la responsabilidad de velar por el crecimiento y el desarrollo personal de esa persona. Pero, ¿quiénes son los que juzgan las profecías? Los profetas, el liderato de la iglesia y cada creyente que tiene el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice: no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. No podemos menospreciar las profecías porque son infalibles, sino nos hace una invitación a que examinemos todo y que retengamos aquello que sabemos que proviene de Dios. Es bueno que conozcas también el orden establecido en tu iglesia local para ejercer el don profético, porque cada iglesia trabaja de una forma diferente. Quiero aconsejarte que leas 1 Corintios 14, los versos 26 al 33, donde la palabra nos indican el orden que debe haber en el servicio en cuanto al don profético. Algunos consejos al momento de profetizar. Cuidémonos de estar regañando, de estar golpeando a la gente mediante la profecía. Recordemos lo que dice 1 Corintios 13, nos dice que si nosotros tuviéramos el don de profecía y pudiéramos entender todos los misterios y tuviéramos todo el conocimiento y tuviéramos hasta la fe para mover las montañas, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Evitemos profetizar de nuestra doctrina favorita o repetir las mismas frases. A veces hay un tema que nos gusta mucho o repetimos la misma frase. Cuidémonos de no caer en eso. Evitemos dar consejos personales a situaciones que conocemos de antemano o corregir al liderato mediante el uso de la profecía. Si usted conoce alguna situación y usted quiere dar un consejo,
vaya directamente donde la persona y dele consejo, pero no se escude detrás del don profético. Si hay una situación que usted no está de acuerdo con los pastores o con el liderato, hable directamente con ellos, pero no usemos el don profético para esto. Sea preciso al momento de profetizar. Evite predicar o repetir lo que ya varias personas ya han profetizado. Si usted ha recibido algo y es lo mismo que todo el mundo ha profetizado, pues usted tómelo para usted y dice, ok, gracias Señor, porque en mí también está el mismo sentir y estamos confirmando. A menos que usted vaya a añadir a la palabra profética, pues entonces comparta. Pero evitemos predicar. A veces tenemos una sesión profética y se extiende demasiado y lo que estamos haciendo es quitándole el tiempo a la palabra que va a ser predicada después de ese momento profético. Seamos cuidadosos con el uso del tiempo. Evitemos gritar, sí, porque eso nos quita efectividad y claridad a la palabra. Si una persona comienza a gritar mientras está dando la palabra, el oyente lamentablemente quizás no va a poder apreciar o entender el sentir de lo que Dios quiere hablar a través de su vida. Yo sé que están envueltas nuestras emociones, pero no es que el don te toma y que tú no tienes control de él. Sí tenemos control de nuestras emociones y aunque las emociones son parte, pero debemos ser cuidadosos de no caer en un extremo donde la palabra no pueda ser comprendida. Si no sabemos cantar, tratemos de dar la palabra hablada y no cantada, porque se va a desviar la atención a su ejecución y no a la palabra que usted desea impartir. No permita que problemas personales entren en su profecía. Si no tenemos cuidado, presiones, heridas, enojo, opiniones personales pueden entrar en el fluir profético. Profetiza la palabra. Esto es algo que yo practico y siempre que Dios me da algo, yo le digo al Espíritu Santo, ¿dónde en la palabra hay referencia sobre esto? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, esa debe ser nuestra base para ejercer el don profético. Desarrolla una vida de oración para poder escuchar la voz de Dios. Jesús es nuestro mayor ejemplo en cuanto a eso. La palabra nos expresa la cantidad de veces que Él se alejaba de todo el mundo. ¿Para qué? Para poder conectar su corazón al corazón del Padre, escuchar su voz y poder moverse a favor de la voluntad de Dios para su vida. Estudia, medita en la palabra de Dios. La palabra es viva, la palabra es eficaz y es poderosa. Ora en otras lenguas. Las lenguas nos edifican a nosotros mismos y de esta forma podemos edificar a otros. Vive en una entrega total a Dios en adoración. La adoración prepara la atmósfera para que Dios derrame como lluvia su palabra. Recuerda siempre que el propósito de las profecías es dar testimonio de Jesús. No es para dar testimonio de nuestros dones ni de que la gente admire cómo Dios nos usa. El Apocalipsis 19:10 nos dice: adora solo a Dios. El propósito de las profecías es dar testimonio de Jesús. Hay otra versión que dice: adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. No estamos para que la gente admire nuestro don, para que admire cómo Dios nos está usando. Estamos para que todos miren al lugar correcto, y ese lugar correcto es Jesús. Fue Jesús quien murió en la cruz, fue Jesús quien resucitó, es Jesús quien vive y es el único que tiene palabras de vida eterna. Esa es el agua viva que calma la sed del sediento. Él es el pan para el hambriento. Así que busquemos que todos los ojos apunten siempre al Hijo de Dios. Y no olvidemos, todo lo que nosotros hagamos, sea de palabras, sea de hechos, todo, nuestro principal objetivo es que en todo sea glorificado el nombre de Dios. Quiero invitarte a que si aún no te has suscrito, que te suscribas en el día de hoy, que actives la campana, así recibirás una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Y recuerda, dale share, comparte este material con un amigo o con alguien que sabes que puede ser edificado con el material que estamos compartiendo. Y nos vemos la próxima semana. Más que vencedor.